Historia de los bancos. El nacimiento de los bancos es casi tan antiguo como la aparición de las organizaciones humanas. Desde casi al inicio de la historia humana se ha requerido de instituciones que trabajen con el dinero. El nacimiento de los bancos es casi tan antiguo como la aparición de las organizaciones humanas. Se puede decir que los bancos nacieron con la necesidad de realizar simples operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se comenzaron a desarrollar funciones más amplias, a abarcar más personas y pasaron a contar con organizaciones más complejas. Así es como, a partir del siglo IV a.C. en varias ciudades griegas se constituyen bancos públicos, administrados por funcionarios especialmente destinados a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, ligado a operaciones de cambio y crédito, recaudaban impuestos y acuñaban moneda. Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de agricultores, se recurre al mutuum, esto es, al crédito mutual. Más tarde, adoptan el modelo griego de bancos privados y públicos. En la época de Justiniano, emperador de Bizancio, en el siglo VI, se reglamentan con precisión los usos y costumbres del mundo romano en materia bancaria y se fija la tasa de interés en un 6% al año, con algunas excepciones, considerando el riesgo de las operaciones. Los préstamos marítimos, por ejemplo, pueden alcanzar al 12% al año y los acordados a las iglesias no pueden superar el 3%. Edad Media. La sociedad occidental de la Edad Media conoce profundos cambios hacia el término del siglo XI, cuando por la conquista de Inglaterra por los normandos, se pone fin a las grandes invasiones y los cristianos terminan de imponer su presencia en el Mediterráneo. Su interés por las innovaciones y los intercambios los lleva a redescubrir la banca, después que Carlomagno prohibió a los laicos prestar cobrando interés. Entre el siglo XII y XI los bancos conocieron un renacimiento importante, ya que los hombres de negocios de Italia del Norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. No solamente fueron expertos manipuladores de piezas metálicas, sino también, mediante una letra de cambio, podían acreditar a una persona, en una fecha determinada, en moneda nacional o extranjera, ante un determinado corresponsal. Así, muchos comerciantes recurrían a los bancos para tratar sus negocios con terceros. Estos, por una comisión, los representaban o se comprometían por ellos, con lo que eran comerciantes y banqueros al mismo tiempo. Más allá de los Alpes, los banqueros italianos se instalaron en Cahors, en la época gran ciudad comercial de la Aquitania, que hoy corresponde a la zona central de Suiza. A partir de allí, se extendieron hacia todas las grandes ciudades de Europa occidental, principalmente a Londres y París. Con esta expansión, además del financiamiento de negocios, estos banqueros prestaban a los particulares, hacían préstamos con garantía prendaria y, en ocasiones, prestaban a los poderes públicos. En el siglo XIX, los bancos conocen una época de crecimiento y estabilidad, marcada por el desarrollo de los institutos de emisión, la multiplicación de las casas de alta banca, que actúan como consejeros, corredores o mandatarios en grandes operaciones financieras, la creación de los grandes bancos comerciales, cuyo capital estaba altamente distribuido en el público, y el nacimiento de las instituciones parabancarias, destinadas a responder a las necesidades específicas de la clientela. La guerra de 1914 precipita la evolución de los bancos desde una época de reglas y normas, a una de sistemas. Hablamos ahora de los sistemas bancarios, integrados por diferentes componentes, no ya solo bancos del Estado o privados, sino también aquellos que pertenecen a colectividades locales o regionales, a sindicatos o cooperativas, bancos universales y especializados. Los bancos se inventaron antes que el dinero. Sí, así lo documenta la historia, que remonta a sus orígenes a la antigua Mesopotamia, donde desde el año 2000 a.C. los comerciantes prestaban granos a los agricultores y mercaderes de Fenicia, Asiria y Babilonia. Las operaciones se anotaban en tablillas de barro en templos y palacios, lugares seguros para guardar mercancías.
Los depósitos custodiados por esos protobancos se mantenían inactivos, sin generar ganancias, según el documento Historia de la Banca. Una travesía por la senda del dinero, un folleto elaborado por el Banco Popular Dominicano, BPD, para la Semana Económica y Financiera del Banco Central, BCRD. La obra reseña que hace alrededor de 5,000 años, en el Antiguo Egipto, las cosechas se centralizaban en almacenes estatales, una especie de sistema bancario donde los lotes de grano se retiraban a cambio de órdenes escritas del depositante, que luego se usaban para pagar deudas o impuestos. Las semillas y especias o el ganado servían como moneda de trueque, pero luego se impusieron el oro, la plata y el cobre como medios de pago. Ya luego en Grecia y en el Imperio Romano se constituyeron los bancos públicos, que eran administrados por funcionarios que además de otorgar préstamos, aceptaban depósitos, órdenes de pago, cambiaban dinero y se lucraban por ello. El origen de la evolución de los bancos hacia la modernidad se ubica en Europa, específicamente en Italia, España, Inglaterra y otros países. Innovaciones en el siglo XX. Entre 1901 y el 2000 las telecomunicaciones y la informática transformaron los bancos, que durante ese periodo crecieron dramáticamente. Es en este periodo cuando el dinero se digitaliza, según se explica en el documento. En este periodo surgieron las tarjetas de crédito modernas, el primer cajero automático, que en la actualidad, de acuerdo a la reseña, se estiman en más de 3 millones en el mundo. En la década de 1980 llega la banca telefónica y, finalizando los 90 el Internet y los albores de la banca digital, permitiendo al usuario pleno acceso a su información y luego la transaccionalidad, indica el folleto. Los bancos en República Dominicana. Según la reseña, el primer banco local data de 1869 y se llamaba Banco Nacional de Santo Domingo, de capital extranjero. En principio el mercado financiero expandió solo con capital foráneo. No es hasta 1941 cuando el Estado compra la International Banking Corporation, origen del actual Banco de Reservas. El Banco Popular es el primer banco privado de capital nacional y nació en el 1964. En el 1947 se crearon el BCRD y la Superintendencia de Bancos. Desde entonces el sector se mantiene en constante crecimiento y adaptándose a los cambios.